Entonces ahí hay algunas ideas que me preocupan, sobre Ujú. todo porque el flujo de personas que se está concentrando en la frontera sur es un flujo de tránsito. Estamos en la comunicación en este momento, siendo las 8:35 con Boris Potosén, ex superintendente nacional de migraciones. Señor Potosén, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido nuevamente, Exitosa te escucha. Buenas noches, Pedro, y felicitaciones por la manera como vienen dando cobertura a un tema tan crítico como es el tema de la crisis migratoria y en general el problema Ujú. migratorio que tiene en el Perú. Es nuestro reconocimiento a Exitosa. No, gracias por su participación, sobre todo para poder contribuir en conocer un poco más lo que está pasando y al menos de manera propositiva plantear qué cosas se puede hacer dentro de las decisiones, señor Potosén, que está tomando el gobierno. Como por ejemplo la promulgación del decreto para regularizar la situación migratoria de extranjeros en el Perú. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, en principio es Ujú. una medida positiva que tiene un claro enfoque de regularización, ¿no? Lamentablemente, la gestión migratoria que ha precedido a la actual gestión, lamentablemente han generado demasiadas dificultades, problemas que nunca se han tenido que enfrentar y hoy de una u otra manera se están tomando las decisiones. ¿Qué es lo que ha acontecido? Efectivamente, se ha expedido un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de migraciones y concretamente aborda una serie de problemas que se venían generando. Por ejemplo, te doy algunos datos. A ver, si había un padre que tenía que inscribir, hacerle un trámite de cambio de calidad migratoria o prórroga de calidad migratoria a su menor hijo, simple y llanamente Migraciones no lo Ujú. acogía, no lo aceptaba porque el padre era irregular. Ujú. Obviamente, el niño, el hijo, el menor de edad, tenía que pagar por los pecados del padre. Bueno, esa situación hoy día se está corrigiendo. Esa es una Ujú. situación. Otro, que con relación a los procesos de regularización migratoria, conjuntamente con los permisos temporales de permanencia, cuando un ciudadano extranjero tenía que viajar, sea por emergencia, por urgencia, eh, no podía solicitar un permiso de viaje. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la normatividad migratoria no le permitía. Solamente estaba reservado para cambios de calidad migratoria y para las Ujú. prórrogas. No para los que tenían permisos temporales de permanencia y no menos tampoco para los que estaban acogidos a un proceso de regularización migratoria. Con lo cual, por ejemplo, si mi padre se está muriendo en el extranjero, yo tengo que ir a velar Ujú. por mi padre. Y entonces como no podía salir, generar el permiso, simple y llanamente me iba y perdía mi calidad Ujú. migratoria, mi permiso o el proceso migratorio que tenía en trámite. Entonces, todas estas situaciones hoy día se están enfocando. Es un esfuerzo importante, pero Ya. creo que se debería también complementar con otras acciones. Este enfoque es básicamente para quienes están en el Perú hoy Ujú. día y que necesitan regularizar. Ya, pero Ojo, señor el Potosén, mismo, perdone que le sí, interrumpa, sí, sí. antes que se me vaya la pregunta a la cabeza, pero la justificación de este decreto supremo para regularizar la situación migratoria de extranjeros en el Perú versa sobre el hecho que necesitamos saber quiénes son, dónde dónde están trabajando, cuál es su dirección, cómo se le puede ubicar, número de contacto, correo electrónico, que es lo que dijo Alberto Otárola el día de hoy, del por qué la necesidad de esta regularización que se tiene que hacer con los migrantes en el país. Sin embargo, lo mismo no se quiso hacer con el tema del PTP en su oportunidad cuando se puso plazos perentorios para que puedan regularizar su situación diciendo, así vamos a tener un control migratorio en el Perú, sabiendo quiénes son, cuántos son, dónde viven, qué hacen, a qué se dedican, número de contacto, correo electrónico y tener una situación más controlada en el país respecto a la situación migratoria desordenada que había Ujú. llegado. Si en su momento se hizo eso y no generó el resultado esperado, ¿qué garantiza que ahora sí va a suceder ello? ¿Por qué se dice que ahora sí se va a tener mayor control si antes no se Coincido, hizo? sí, coincido contigo de que hay cierta incredulidad respecto a las medidas, lamentablemente por las experiencias que han precedido, ¿no? Efectivamente, han habido procesos de regularización migratoria. Hoy tenemos casi un proceso de regularización Ujú. migratoria que va a cumplir ya 2 años Ujú. y los resultados son escasos. Sin embargo, sí hay migrantes que quieren ponerse a derecho.
sea, hay migrantes que han estado regulares, legales, y que por determinadas circunstancias han perdido esa calidad migratoria. A ellos, hoy día, si no se hubiera dado esta medida, simple y llanamente no hubieran podido regularizarse. Para ellos va la medida. Ujú. Efectivamente, también hay grupos que así les ofrezcas el oro y el moro, no van a querer regularizarse. Y a ellos sí tiene que entrar con fuerza los procesos de expulsión o los procesos de salida Ujú. obligatoria, donde se tiene que poner firme tanto la autoridad migratoria como las autoridades policiales. Pues en esa condición vale si el término perseguir a los ilegales para que puedan saber qué están haciendo, por dónde están y que si están delinquiendo, están trabajando. Si están trabajando en buena hora para que se Correcto, regularicen, pero si están delinquiendo, que sean expulsados. Pero se está haciendo correcto. ese trabajo de control Bueno, migratorio. a ver, ese trabajo en principio está lento, hay actividades, no se evidencia con mayor potencia, pero sí es necesario reforzarlo. El otro punto, que es el tema de la declaratoria de estado de emergencia, sí es importante, es vital que haya presencia para mantener el orden interno en las fronteras. Eso lo hemos comentado, lo hemos conversado en días previos contigo. Ujú. Y ahí sí es saludable que se hayan desplazado, pero digamos, me preocupa la sostenibilidad de la medida. Las medidas, sobre todo con un flujo que va a ser permanente y recurrente del sur hacia el norte, necesita que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas tengan una presencia permanente ahí para mantener el orden, ¿no? Entonces ahí hay algunas ideas que me preocupan, sobre Ujú. todo porque el flujo de personas que se está concentrando en la frontera sur es un flujo de tránsito. Ujú. Y como ustedes mismos lo han informado, las personas, quieran o no, pasan. Pasan por la noche, pasan con coyotes, pasan con ayuda de la policía chilena. Entonces, sí es importante, y también lo conversábamos, es necesario enfocarnos, además de las medidas que se han dado, en cómo gestionar el flujo migratorio de tránsito, no de las personas que se van a venir. También conversábamos en días pasados esta suerte de corredor Ujú. migratorio humanitario, que debería ser un corredor humanitario regional, y para eso nuestras autoridades de la Cancillería peruana, conjuntamente con las autoridades de nuestros países vecinos, puedan ponerse de acuerdo de cómo se Ujú. gestiona este corredor. Y si queremos seguridad, se puede establecer seguridad. Seguridad, a ver, si yo establezco una ruta, yo puedo establecer también que estas personas se estén presentando por las comisarías a lo largo del camino. Y obviamente ahí se hará control de con relación a la información que han registrado en los ingresos migratorios para garantizar la estadía. Posiblemente algunos quieran quedarse en el Perú, pero para eso, cuando se hagan los controles migratorios, la supervisión migratoria o la fiscalización, se va a poder determinar si estas personas no se quedaron o eventualmente se le tendrá que aplicar la ley migratoria para Ujú. expulsarlos. Y ese es de una u otra manera tratar de aliviar este cuello de botella, este tapón que se está generando en el sur, para que le dé fluidez a este grupo de personas que no quieren quedarse en el Perú. Ese es un grupo de personas que hoy día, en mi modesto entender, no tiene una cobertura todavía con medidas del gobierno. Ujú. Y esperemos, porque sí se ha visto que ha habido reacción del gobierno, ha reaccionado rápido. En mi modesto entender, creo que todavía hay oportunidades para seguir implementando más medidas y esperemos a ver con qué anuncios nos pueden salir en las próximas horas, ¿no? Ahora, en el tema del control fronterizo con la participación de las Fuerzas Armadas, en su oportunidad, 2021, enero, febrero 2021, si la memoria no me falla, recuerda usted que el gobierno había dispuesto que se desplacen tropas militares con tanquetas de por medio a la frontera con Ecuador, precisamente para contener el flujo migratorio desordenado e ilegal que estaba ocurriendo. Amnistía Internacional inmediatamente levantó la voz de protesta y dijo que no, esta es una clara violación a los derechos humanos contra los migrantes, que garantiza que en estos momentos no tendremos otra vez a organizaciones internacionales diciendo que estamos vulnerando derechos de migrantes porque sacamos a las tropas militares a contener las fronteras. Plenamente de acuerdo. Por eso es que la gestión migratoria tiene que ser inteligente, tiene que ser muy inteligente para diseñar estrategias que puedan gestionar adecuadamente el movimiento migratorio. Y hoy día, lamentablemente, no lo vemos.
Esperemos, y obviamente no es que haya deficiencias o limitaciones en los actores políticos, sino que, por ejemplo, Migraciones cumple un rol, hacer control migratorio. La policía es mantener el orden. Pero no, lo que no vemos es que exista una autoridad que pueda articular determinadas acciones, iniciativas, tanto en el ámbito público o privado o internacional y nacional, de una manera coherente. ¿Por qué no designar a un SAR migratorio que pueda articular de una manera inteligente, coherente, que pueda cruzar las líneas tanto del ámbito nacional e internacional en el ámbito público y privado para gestionar adecuadamente este fenómeno migratorio que ya tiene más de 6 años y que lamentablemente no vemos una unidad en la manera como se está organizando la gestión migratoria en este lado del continente que es el Perú? Pero ¿hace bien o no el país cuando dice que las Fuerzas Armadas van a ayudar a la policía en el control migratorio? ¿Hace bien o mal? Bueno, es una decisión política. Entiendo que, como todas las acciones en apoyo a la política, siempre tienen las Fuerzas Armadas un rol subsidiario. Quien da la cara, quien gestiona el orden interno es la policía. Y solo si es que se fuera rebasado, ahí entrará a actuar el ejército o las Fuerzas Armadas. Yo no veo que haya una situación de potencial riesgo de desborde. La Policía Nacional está en condiciones plenas de poder gestionar adecuadamente el problema. Pero vamos, no carguemos a la policía y a nuestras Fuerzas Armadas en un problema que puede tener soluciones de otro tipo de mecanismos, ¿no? Diplomático. Se tiene que ser muy inteligentes, muy ingeniosos exactamente, para evitar todos estos problemas. No queremos definitivamente que haya condenas en el ámbito internacional, no queremos que haya, mira la pregunta que formulas, que formulas en el programa, si esto puede afectar las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile. Exactamente. ¿Por qué llegar a una situación cuando se puede tener personas capaces, inteligentes, que conozcan esta situación, que tengan sobre todo capacidades de decisión para solucionar un problema? Señores, tenemos 6 años y no hemos aprendido a gestionar un problema que todos los días lo tenemos. Ya es hora de tomar decisiones, sobre todo para resolver los grandes problemas que tiene el Perú en ciernes, ¿no? Bien, señor Potosí, muchas gracias por la comunicación alcanzada.